Buenos días, hermanos y hermanas, ¿cómo están? Hoy estaremos meditando en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 1 al 12. El rey Ezequías fue el único rey de Judá, luego de la división del reino en norte y sur, en hacer lo recto ante los ojos del Señor, porque hizo conforme todas las cosas como lo había hecho su ancestro David. Hizo que el pueblo volviera al Señor, realizando cambios radicales en cuanto a la adoración. Estos cambios repercutieron en su forma de gobierno. Fue fiel al Señor, defendiendo con valentía la soberanía de Dios ante los ataques de un rey extranjero, el rey de Asiria, y tuvo el privilegio de experimentar la fidelidad del Señor al prosperar en todo lo que emprendía. En lo espiritual, restauró la adoración única al Señor, Dios de Israel. Versículo 4 dice que quitó los lugares altos, rompió las piedras rituales, cortó los árboles rituales de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta aquel entonces los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamó Nehustán. Uno puede entender que haya quitado los lugares altos, las piedras rituales y los árboles rituales de acera, ya que evidentemente eran ídolos que Dios aborrecía. En cuanto a la serpiente de bronce, se trataba de una reliquia nacional. Fue hecha por Moisés hace unos 800 años antes del reinado de Ezequías, mientras peregrinaban en el desierto. Los israelitas habían murmurado contra Dios y contra Moisés. Entonces el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes, las cuales mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. El pueblo reconoció que había pecado y pidió a Moisés que rogara al Señor para que quitara las serpientes. Moisés oró y el Señor le dijo que hiciera una serpiente ardiente y que la pusiera sobre un asta, y cualquiera que sea mordido y la mirara, viviría. Mirar la serpiente era un acto de fe, y todos los que obedecieron fueron salvados de la muerte en el desierto. Fue algo bueno. Incluso es visto como una representación de Cristo. Jesús dijo en Juan capítulo 3 versículos 14 y 15: Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. El problema fue que los israelitas quemaban incienso a ese objeto, adoraban al objeto en lugar de a Dios. Hermanos y hermanas, nosotros también debemos cuidarnos de este tipo de idolatría. Éxodo 20 dice que no hagamos ningún ídolo de nada, que no nos inclinemos delante de ellos ni los adoremos. El Señor es nuestro Dios y es un Dios celoso, y Él aborrece la infidelidad. El peligro es que hay muchas cosas buenas que Dios usa para su reino, como ser pastores, un templo, personas talentosas, tradiciones, algún hábito de una iglesia o ministerio, las formas de alabar, los líderes de cada grupo, la escuela dominical, etc. Incluso un objeto en forma de cruz o la Biblia física pueden ser confundidos como amuletos de protección divina, por ejemplo. Y lo bueno termina convirtiéndose en un ídolo por una creencia errónea. Ezequías llamó a la serpiente Nehustán, que significa pedazo de metal, como una manera de restarle importancia al objeto. Esto debe servirnos de recordatorio que lo importante es adorar a Dios. No permitamos que nada ni nadie fuera de Dios se convierta en objeto de adoración. En segundo lugar, nos enseña el pasaje que debemos poner la esperanza en el Señor, y esto significa obedecer a Dios. Obedecer a Dios es, por lo tanto, poner en práctica sus mandamientos. El gobierno de Dios se hace visible en las decisiones que tomamos. Ezequías demostró esto en sus reformas políticas. En primer lugar, al rebelarse contra el rey de Asiria y dejando de servirle. Y en segundo lugar, derrotando a los filisteos que ocupaban el territorio de Judá, así como lo había hecho el rey David en sus tiempos. Ezequías fue muy valiente al tomar estas decisiones.
Pudo haber seguido el camino fácil y vivir bajo el gobierno de otro, pero en su lugar confió en la palabra de Dios y puso su esperanza en el Señor, Dios de Israel. Y dice a partir de la segunda parte del versículo 5 y siguientes que ni antes ni después de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque fue fiel al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había mandado a Moisés. El Señor estaba con él y tuvo éxito en todas las cosas que emprendió. Hoy en día, los cristianos también tenemos obstáculos y peligros. En Mateo 24, Jesús dijo a sus discípulos sobre los últimos tiempos que habrán muchos engañadores que dirán ser el Cristo y que engañarán a muchos. También les dijo que serían entregados a tribulaciones y que los matarían, que serían aborrecidos por todas las naciones por causa de su nombre, que muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros, que se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos, y que por haberse multiplicado la maldad se enfriará el amor de muchos, pero que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Con nuestras fuerzas todo esto parece insuperable, pero recordemos que Dios es fiel y está con nosotros hoy también, buscando a verdaderos adoradores. Los invito a reflexionar y pensar en qué áreas de mi vida necesito confiar en Dios, qué hábitos de idolatría debo romper hoy. Oremos para que el Señor nos lo revele y nos ayude a quitarlos de nuestra vida, que seamos los adoradores que el Señor busca. En el nombre de Jesús, amén.